historia de Jumandi. Esta es la historia del más importante y aguerrido cacique de los Quijos, Jumandi, quien presidió un ejército guerrero de varias nacionalidades y enfrentó al yugo español. La historia empieza en 1578, cuando Beto, el cacique de Archidona, inicia incendiando Archidona y matando a los españoles que ahí habitaban. Lo mismo hace Guami, que vivía en Loreto, Ávila. Luego de esto, se reúnen en Tambisa y planifican la toma de Baeza. Es ahí cuando le nombran a Jumandi como gran cacique de guerra e inician esta gran revuelta libertaria que marca el principio de libertad de nuestra América Latina en nuestro continente. Lamentablemente, los guerreros sufren la traición de Jerónimo Puento, cacique de Cayambe, y de muchos otros dirigentes indígenas. Un hijo de Jumandi es tomado prisionero y llevado a donde los españoles. Cuando Jumandi, junto al pueblo de los Quijos, quieren tomarse Baeza, estos están esperándoles, preparados con armas, porque ya habían sido avisados por varios caciques, quienes ya estaban de aliados con los españoles. Lastimosamente, la toma de Baeza no se pudo llevar a cabo, como lo habían planificado Jumandi y el pueblo Quijos. En este intento son capturados Jumandi junto a sus compañeros Beto, Guami, Vargas, Acande, Paujimato, entre otros, y los llevan prisioneros a Quito y son quemados vivos y arrancados sus brazos y piernas estando vivos. Sus restos fueron colgados en lanzas al ingreso de la ciudad de Quito, para que sirva como escarmiento a quien intente algún otro gesto heroico, como lo que intentó realizar el gran cacique Jumandi junto a su pueblo Quijos. Esta es la historia de Jumandi, la historia del pueblo valeroso de Quijos, que debería ser recordada en cada institución educativa, como remembranza de la hazaña heroica y libertaria de un líder y su pueblo, que jamás se doblegó ante la injusticia, y así rescatar nuestras raíces de un pueblo valiente y luchador. Yupaychani.